El Centro Internacional de Alabanza Nicaragua te invita a escuchar una palabra de vida que confrontará y transformará tu manera de pensar y tu manera de vivir. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Segunda de Corintios capítulo 4 del versículo 7 hasta el versículo 10. Lo leemos, dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu bondad, gracias por tu fidelidad, Señor. Reconocemos, Dios amado, que nuestra más grande necesidad es nuestra necesidad espiritual, Señor, y solamente tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Señor, necesitamos escucharte hablar, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra esta noche, Señor, pues tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales y seamos transformados por medio de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para nosotros es vital poder entender que en nuestra vida todo es para la gloria del Señor. Amén. No tenemos ningún tipo de mérito en nuestra vida. Eso es algo que es necesario que nosotros podamos creer con todo el corazón. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, dice que nosotros debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿En qué debemos de crecer? En la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. O sea que para yo poder conocer al Señor, necesito conocer su gracia, porque el Señor se revela por medio de su bendita gracia. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, yo quiero conocer tu gracia. Necesito conocer tu gracia, porque quiero conocerte como tú realmente eres, como tú realmente te revelas a través de las Escrituras. Necesitamos nosotros poder conocer al Señor. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de los judíos, dice que los judíos son celosos de Dios, pero que no tienen ciencia. Porque si hay algo que nosotros vemos en los judíos, era su falta del conocimiento de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros, para poder conocer al Señor, necesitamos decir: Señor, yo necesito crecer en tu gracia. Entonces, normalmente nosotros definimos la gracia, y obviamente en un sentido teológico es saber que o recibir de Dios lo que nosotros no merecemos. Y la pregunta es: ¿qué merecemos nosotros? Absolutamente nada. O sea que todo lo que recibimos lo recibimos, ¿por qué? Por medio de la gracia. Pero en su traducción literal, la palabra gracia significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida del hombre. Eso es, fíjense qué tremendo, la influencia divina sobre el corazón del hombre y su influencia en la vida. O sea que cuando recibimos la gracia de Dios, debemos ser transformados radicalmente por la gracia del Señor. Yo no puedo decir que he recibido la gracia, que conozco la gracia, pero no vivir a la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos. Porque mucha gente dice: bueno, yo soy salvo por gracia, pero vive como le da la gana. Entonces significa que la gracia de Dios no ha tenido ninguna influencia sobre su vida. Entonces entendemos que la gracia de Dios no ha alcanzado la vida de esa persona. Por eso, tristemente, la gran mayoría de las personas están equivocadas en la percepción que tienen del evangelio. Es más, hasta muchos cristianos tienen una percepción totalmente equivocada acerca del evangelio.
Cuando usted le habla a una persona que no conoce del Señor o que no conoce al Señor acerca del Evangelio, pareciera que lo que ellos piensan es que uno quiere depositar sobre ellos una carga imposible de llevar. Cuando la verdad es todo lo contrario. Cuando la verdad es que la carga del pecado en el ser humano es lo que lo tiene cansado, frustrado, destruido, destrozado. Por eso que el Señor dijo, ven a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué dijo el Señor? Y yo los voy a cargar más. No dijo eso, que dijo, y yo, ¿qué dice? Los voy a hacer descansar. Porque el Evangelio de la gloria de Cristo es el único que tiene el poder para quitar toda carga que hay en la vida del hombre por causa del pecado. El pecado es una carga insoportable para el hombre. Por eso viven en aflicción, por eso viven en continuo fracaso y derrota en su vida. Entonces, no sé si cuando usted evangeliza a una persona, normalmente la gente dice, es que yo no estoy preparado para una responsabilidad tan grande, porque esto es algo muy serio, dice la gente. ¿A cuántos le han dicho así? Esto es algo muy serio. Es que hay cosas que yo no puedo dejar. Tengo adicciones que yo no puedo superar. Hay personas a las que no he podido perdonar. Y yo sé que si me meto a esto de la iglesia, tengo que perdonar, dicen algunas personas. Siempre están pensando de esa manera. Entonces ven el Evangelio como un conjunto de normas y reglas difíciles de cumplir. Y no sé si usted ha escuchado, muchas personas dicen, el Evangelio no es fácil, el Evangelio es complicado, el Evangelio es difícil, el Evangelio aquí hablan acerca del Evangelio como una gran carga sobre sus vidas, cuando el Señor dijo, mi yugo es fácil. ¿Cómo dijo el Señor que era su yugo? ¿Cómo dijo el Señor que era su yugo? ¿Y qué más habló de eso? Y dijo, y ligera mi carga. Y ligera mi carga. El problema es que nosotros cargamos un montón de cosas que el Señor no ha puesto sobre nuestra vida. Son nuestras propias cargas. Son nuestras propias cargas. Y entonces siempre pensamos es que el Señor va a pedir que deje esto, que deje lo otro para volverme a Él. Cuando la Biblia dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Qué es lo que pide el Señor? Obviamente lo peor que tenemos nosotros, que es el corazón. Entonces debemos de entender que el Evangelio de Cristo no se trata de lo que Él te viene a quitar, sino más bien de lo que Él nos viene a dar. El Señor dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan, ¿cómo dijo el Señor? En abundancia. Por eso es importante que nosotros podamos conocer al Señor. Estamos hablando lo glorioso que es la vida de Cristo dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos viene a liberar. Él nos hace libres. Amén. Libres. Voy a leer versículos que ya lo conocemos de memoria. Mateo 11, 28, 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. ¿Cómo dice el verso 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora es normal que una persona sin Cristo tenga este pensamiento, pero no es correcto que nosotros miremos el Evangelio como un conjunto de normas y reglas que nos cuesta vivir, que nos cuesta cumplir. Si pensamos así es porque no hemos conocido la gracia de Dios. Porque en el Evangelio no se trata de lo que yo hago, sino lo que Cristo hace a través de mí. Amén, esa es la gracia. Lo que Cristo hace a través de mí, no lo que yo hago, sino lo que Él hace. Por eso, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él viene para darnos una nueva naturaleza. Recuerden que el Señor no vino para cambiarme, para hacerme una mejor persona. El Señor vino a nuestra vida para darme una nueva naturaleza, o sea, una nueva manera de pensar, una manera diferente de ver las cosas. Es más, qué glorioso que la Biblia dice que ahora usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene a Cristo en su corazón?
El que tiene a Cristo en su vida, entonces tiene la mente de Cristo. Tiene que tener un pensamiento totalmente diferente y ese pensamiento es transformado por medio de la meditación constante de la palabra del Señor. Entre más nosotros meditamos en la palabra del Señor, nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer nada, que todo lo hace el Señor. Amén. No es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Cristo hace en nosotros. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida. Tenemos, como leímos en 2 Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. ¿De quién es el poder? Es del Señor. ¿De quién es la gloria? Es del Señor. ¿De quién es el mérito? Es del Señor. ¿De quién se trata todo? Del Señor. No se trata de nosotros. Amén, hermanos. No se trata de lo que yo puedo hacer. No podemos vivir nuestra vida por medio de obras. Amén, hermanos. Ya hemos hablado muchas veces acerca de eso. El nuevo nacimiento es algo maravilloso, es algo que no podemos entender, pero es algo que trae a nuestra vida un impacto glorioso. Ahora que hemos nacido de nuevo, aquellas cosas que eran imposibles de dejar de hacer, hoy son tan sencillas. Cuando por medio de la gracia nos damos cuenta del perdón que hemos recibido de parte de Dios, entonces para nosotros es sencillo perdonar porque hemos entendido que somos deudores. Aquella persona, aquel cristiano que no perdona es porque no conoce la gracia que ha recibido. Que habíamos pecado contra la santidad de Dios, que estábamos separados de Dios, pero Cristo murió en la cruz perdonándonos todos nuestros pecados. Cuando yo entiendo eso por medio de la gracia, cuando yo lo creo, entonces para mí es sencillo perdonar, porque me doy cuenta que no tengo lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y que cuando alguien me ofende y cuando alguien me daña, la Biblia dice que todo nos ayuda para bien. Amén, todo nos ayuda para bien. Cuando el Señor ve en nuestra vida aquellas cosas que eran significativas para nosotros, hoy carecen de sentido, no son importantes. Por eso es que cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor, él dice, las cosas que para mí eran importantes, que eran relevantes, hoy para mí son, que dijo él, son basura. ¿Sabe qué hace la gracia de Dios? Cambia, transforma nuestra mentalidad y nos hace ver nuestros deseos y viejos anhelos como basura. Y vivimos para el Señor. Amén. Pero eso es algo que el Señor produce en nosotros. No es algo que nosotros producimos por nuestros medios, sino que es el Señor quien lo produce. Por eso es que el Señor dijo, le dice a Nicodemo, no podrás ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo, no podés entrar al reino de los cielos. Es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, versículo 13 al versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mira el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré. El agua es Cristo mismo, él dijo, yo soy el agua de vida, dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le dice a la mujer, mire, recuerde que él está hablando aquí con la mujer samaritana. El Señor le dice a la mujer, porque cinco maridos has tenido y el que tenés no es tuyo. A saber a quién se lo había quitado. Entonces ella era una mujer promiscua y la razón de su insatisfacción es porque ella quizá había pensado que el hombre era quien podría hacer algo por ella, pero el Señor le dice, o sea, no importa, o sea, cuánta agua tomes de este pozo, vas a volver a tener sed, pero si vos tomás del agua que yo te voy a dar, entonces no volverás a tener sed jamás.
O sea, no volverás a tener interés por las cosas del mundo. Quiero que entienda algo. Si nosotros estamos enfocados en las cosas del mundo, ¿sabe por qué es? Porque no estamos bebiendo del agua viva. Porque no estamos haciendo de Jesús nuestra fuente de agua viva de cada día. ¿Cuántos toman agua todos los días? Bueno, pues también nosotros debemos de tomar agua espiritual, debemos de llenarnos de la palabra cada día, llenarnos del Espíritu Santo cada día, porque el Señor dice, si ustedes toman de esta agua, dice, será en ustedes una fuente de agua que salte para vida eterna. Por eso una persona que no tiene a Cristo en su corazón, o que no se alimenta de Cristo, o que no toma de Cristo cada día, será una persona insatisfecha. Porque es triste ver cristianos que se supone que tienen a Cristo en su corazón, pero viven insatisfechos. Y son como los judíos, dice la Biblia, que estaban en el desierto y en su corazón se volvieron a Egipto, dice la Biblia. O sea, su cuerpo estaba en el desierto. Ellos pensaban que iban camino a la tierra prometida. Sin embargo, en su corazón se regresaron a Egipto. ¿Y por qué? Porque no conocieron al Señor. Porque no conocían la gracia de Dios. Entonces hay muchos cristianos viviendo su vida insatisfechos. Viven llenos de frustraciones. Hermanos, ¿cómo una persona que tiene a Cristo en su corazón puede vivir insatisfecho? ¿Cómo alguien que puede disfrutar del Señor, que puede alimentarse cada día de ese banquete que el Señor tiene preparado para sus hijos, como dice Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? ¿Cómo nosotros vamos a vivir, hermanos, anhelando las cosas de este mundo? ¿Cómo? La razón por la cual los cristianos vivimos así es porque no estamos haciendo de Jesús nuestra fuente de vida. Por eso habrá insatisfacción en nosotros. Pregunta, ¿es usted un cristiano que vive satisfecho, que vive contento, gozoso, alegre, que todas las cosas que usted pensaba que eran importantes, dice, qué loco, y que viva pensando en esas cosas? Y ahora su pensamiento es diferente. ¿Sabe qué es? ¿Quién hace eso? Eso lo hace el Señor por medio de la gracia. Por medio de la gracia. Ahora, es comprensible para una persona sin Cristo que viva lleno de insatisfacciones. Es normal. Porque recuerde que las personas sin Cristo son como una persona que está ciega. Usted lo puede llevar a los lugares más hermosos de la tierra, lo puede llevar a ver una puesta de sol, le puede a los mejores museos, y eso no tendría ningún sentido para él. Porque lo que él necesita es recibir el milagro de la vista. Usted se imagina, yo me puedo pensar a veces en aquel hombre que estaba ciego de nacimiento y el Señor escupe en la tierra y hace lodo con su saliva y le unta en los ojos, le puso saliva santa. Qué glorioso es. Y el Señor le dice, ve a lavarte, y se va a lavarte al estanque si lo ve, y cuando se lava dice que pudo ver. Ha sido algo glorioso para esa persona. Pues de esa misma forma en nuestra vida estábamos ciegos a todo aquello que tiene que ver con el Señor, y ahora hemos recibido vida nueva, hemos recibido vista. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, vivir satisfechos. Necesitamos hacer de Jesús la fuente de nuestra vida. Entender, hermanos, que estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos, separados de Dios. ¿Usted se imagina lo que pasó con Lázaro, que tenía 4 días de muerto y el Señor lo resucita? ¿Cómo Lázaro podría seguir siendo la misma persona? Es imposible. Ya lo hemos visto, o sea, cuando muchas personas tienen experiencias cercanas a la muerte, es cuando comienzan a vivir de una forma diferente, piensan diferente. Por eso que dice Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una sentencia de muerte para nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cómo es posible que sigamos con los mismos pensamientos?
Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos depender de su gracia cada día. El Señor tomó nuestro lugar y murió en la cruz por nosotros. En otras palabras, Cristo nos sustituyó en nuestra muerte. La Biblia dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Él. Entonces, debemos de entender que si Cristo nos sustituyó en la muerte, también Él debe de sustituirnos en la vida. Y ahí es donde la mayoría de los cristianos nos desviamos. Porque sí sabemos, sí, el Señor murió por mí en la cruz, fui sepultado, yo morí juntamente con Él. El Señor fue mi sustituto en la cruz, en la muerte, pero también el Señor debe de sustituirme en la vida. Y ese es el problema, que no estamos viendo nuestra vida por medio de Cristo. No estamos viendo nuestra vida por medio de Cristo. Por eso Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando el Señor toma su lugar en nuestra vida, ¿quién puede hacer algo contra nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Usted se imagina que el Señor, viendo nuestra vida, va a estar pensando en las cosas de este mundo? Tenemos una nueva naturaleza que es Cristo en nosotros. Si pensamos en las cosas del mundo, no es Cristo, somos nosotros, porque el Señor no piensa en las cosas de esta vida. Amén. Entonces, la vida del cristiano es una vida de sustitución. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo ya hizo. Yo necesito creer eso para poder vivir cada día por medio de Cristo mi vida. ¿Qué hicimos usted y yo para ser salvos? Creer. Pero la fe para creer es algo que Dios mismo puso en nosotros. Fue un regalo de Dios. Por eso este evangelio maravilloso no se puede vivir por medio de méritos humanos. Este evangelio solo se puede vivir confiando nuestra vida a Cristo Jesús. No podemos encontrar plenitud en el evangelio hasta que confiemos en el Señor plenamente. Plenamente. Escuche bien esto, hermanos. Si no eliminamos el yo de nuestra vida cada día, entonces el yo se convierte en la carga más pesada que alguien puede cargar en esta vida. Por eso es que para poder ser discípulo del Señor, o sea, alguien que siga al Señor por donde Él va, es necesario que el yo sea sacrificado, crucificado cada día. Porque si no, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida vamos a comenzar a vivir el evangelio de la gloria de Cristo en nuestras propias fuerzas y por nuestros propios méritos. Por eso el apóstol Pablo dijo en Gálatas, escribió a Gálatas capítulo 2 versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y como dice después, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué tremendo. Y termina diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que ahora, aunque estamos en la carne, no caminamos por medio de la carne, sino que vivimos nuestra vida por medio de Cristo, porque estamos crucificados juntamente con Él. Nuestro yo está crucificado. Pero el problema es que es bien complicado para nosotros crucificar el yo. Por el desconocimiento de la gracia de Dios. Si es que el Señor dijo: separados de mí, ya lo sabemos, nada podéis hacer. Sin embargo, ¿cuántas cosas las hacemos en nuestras propias fuerzas? Este evangelio no se puede vivir por medio de métodos humanos, sino por medio de la gracia. Debemos de depender de la gracia del Señor todos los días de nuestra vida. Amén, hermanos. Y cuando uno se vuelve viejo en el evangelio, se vuelve independiente. Yo ya tengo años en el Señor. Y entonces vemos gente que está comenzando y vemos gente que depende de Dios. Y uno considera que esas personas son inmaduras, pero los inmaduros somos nosotros. Porque el mayor peligro que tenemos los cristianos es el creernos que somos fuertes. Es el mayor peligro. Por eso es que el apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios, ese emisario que tenía de Satanás, eso que lo abofeteaba era una de sus más grandes bendiciones porque le mostraba que era un hombre.
Por eso es que él dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me envanecieran en sobremanera, dice que recibió de parte de Dios un emisario. No sabemos qué era, algunos piensan que era una enfermedad en los ojos, pero eso no importa. Lo importante es que eso lo hacía depender de la gracia, porque dice que él oró al Señor, le dijo 3 veces le he rogado al Señor y él me ha dicho, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Bendita respuesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces dice él, por eso de buena gana me voy a gloriar ¿en qué? En mis debilidades, porque cuando soy débil es cuando soy fuerte, porque el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Por eso qué bueno, hermanos, que a veces somos quebrantados de parte de Dios y enfrentamos situaciones difíciles para el Señor mostrarnos que su gracia es suficiente para nosotros. Amén, porque todo lo hemos recibido por medio de la gracia. Pues por medio de la gracia yo también debo de servirle al Señor. Por medio de la gracia también debo de vivir para el Señor, porque yo debo de dar de gracia lo que he recibido de gracia. Amén, hermanos. Usted sabe que normalmente en lo natural la independencia denota madurez. Es necesario que los hijos cuando van creciendo vayan haciendo su vida, se casen, y todo lo que usted sabe, esa es parte de la madurez. Pero en la vida cristiana es todo lo contrario. No podemos dejar de ser niños. ¿En qué aspecto? En nuestra dependencia. Porque el Señor dijo que el que no se hace como un niño, el que no se vuelve como un niño, que dijo el Señor, no podrá heredar el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dijo, sean niños en la malicia. Porque cuando uno se vuelve malicioso, se vuelve desconfiado. Y si somos a veces con Dios, somos desconfiados, desconfiamos de Dios, desconfiamos de su palabra, desconfiamos de su mandamiento. Pero todo esto es causado por el desconocimiento que tenemos de la gracia de Dios. Porque no debemos de olvidar que usted y yo no merecemos nada y que todo lo recibimos por pura gracia. Amén. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de su apostolado, él dice, porque yo no merecía ser apóstol. Sin embargo, dijo él, por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y en otra ocasión dice, yo he trabajado más que todo, dijo el apóstol Pablo, pero después dice, pero no yo, sino la gracia de Cristo en mí. Hablando acerca de la obra que él hacía, hablando acerca de su ministerio, hablando acerca de su misión y todo lo que hacía. Él entendía que lo hacía por medio de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué nosotros vivimos desocupados en el reino de Dios? Porque no conocemos la gracia. No conocemos la gracia. Necesitamos conocer la gracia. Necesitamos crecer en gracia y en el conocimiento del Señor. Entre más maduros somos, más dependientes debemos de ser. O sea que la madurez tiene que ver con dependencia. Usted se imagina, mire el ejemplo del Señor. El Señor no necesitaba orar si Él es Dios. Amén. Sin embargo, ¿cómo lo vemos constantemente? Lo vemos apartándose. Pasaba noches completas con el Señor. Después de hacer milagros, dice que se apartaba para estar en lugares solos, para escuchar el mandamiento del Padre, para hablar con el Padre. Él se apartaba normalmente. ¿Por qué? Porque tenía una vida de dependencia. Mire qué diferentes somos nosotros. Ya pensamos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas y por eso es que terminamos mal. ¿Cuándo es que los niños sufren más accidentes? ¿Cuándo? Cuando comienzan a caminar, ¿verdad? Cuando comienzan a soltarse, ya boom, ya rajadas de cabeza ya al año. Y hay unos que al año ya tienen sus cuantos 100 pies en la cabeza. Y así nos pasa a nosotros. Dejamos de ser dependientes de Dios y nos damos. El esfuerzo del cristiano no puede ser en su propia fuerza. Dice la Biblia en Samuel, porque ninguno puede ser fuerte en su propia fuerza, dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pregunta, ¿nos estamos esforzando en esa gracia? O sea, entendemos que todo lo recibimos por gracia,
Pero como todo lo he recibido por gracia, entonces yo también debo de dar de gracia lo que he recibido de gracia de parte de Dios. Estamos esforzándonos en la gracia, hermanos, estamos sirviendo, estamos trabajando para el Señor, estamos siendo útiles al reino de Dios, porque eso se trata la gracia. ¿Sabe qué hace la gracia? De esclavos nos convierte en personas útiles para su reino. Ahora que tenemos la gracia de Dios, podemos venir a Él para que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y la palabra de Dios dice que tenemos una misión que cumplir. La palabra de Dios dice lo que la iglesia de Cristo debe de hacer. Y si no lo estamos haciendo es porque no estamos entendiendo que es un privilegio poder servirle al Señor. Es un privilegio hacer lo que el Señor dice que debemos de hacer. Amén. Si creciéramos en la gracia, hermanos, de seguro que podríamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero no estamos creciendo en la gracia. ¿Se acuerda usted de Gedeón? Cómo la gracia de Dios tomó a este hombre, porque no era un hombre especial, era igual que nosotros, un incrédulo igual que usted y que yo. Lo que muestra Gedeón era una incredulidad tremenda, que el Señor le habla y le dice: Señor, si es verdad, entonces voy a dejar una esponja afuera, y si llueve, que la esponja esté seca, y llovió y estaba seco. Señor, vamos la segunda vez, no vaya a ser que haya sido coincidencia. Y todavía después tenía miedo cuando el Señor se quedó con solamente 300 soldados. Dijo el Señor: su ejército es muy grande, ustedes van a pensar que es mérito de ustedes. El conocimiento de la gracia de Dios nos lleva a entender que no tenemos ningún mérito en nuestra vida. Y que, mis hermanos, la gracia no es solamente para salvación, sino para una plenitud de vida mientras estamos en la tierra. Amén. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos de acercarnos constantemente al Señor. Eso se llama dependencia, depender del Señor. No se puede vivir un matrimonio sin la gracia de Dios. No se puede, va a fracasar. La familia va a fracasar sin la gracia de Dios. Vamos a terminar igual que las personas del mundo que no tienen la gracia de Dios en sus vidas. ¿Por qué la familia fracasa? ¿Por qué el matrimonio fracasa? ¿Por qué el ministerio fracasa? ¿Por qué el negocio fracasa? ¿Por qué lo que hacemos fracasa? Porque no dependemos de Dios, porque no dependemos de su gracia. Porque recuerde, si no dependemos de su gracia, dependemos de nuestras obras, porque alguien tendrá que hacer lo que se debe hacer. Y todo aquello que hagamos en nuestra fuerza, que hagamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que es correcto, entonces va a traer a nuestra vida frustración, decepción, desánimo. Por eso hay un montón de cristianos metidos en depresión. Eso es lo más absurdo que puede haber un cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el gozo del Espíritu Santo en su vida, que vive en depresión. ¿Sabe por qué estas enfermedades se meten en nuestras emociones? Porque queremos tomar el control de las cosas, el control de nuestra vida, y nosotros debemos de entender, usted y yo no podemos controlar absolutamente nada. Nada podemos controlar. Amén. Nada. Solo nos queda a nosotros depender cada día de la gracia de Dios y de su misericordia y rogar su amor y su misericordia cada día. Eso es lo que nos queda. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Entonces, cuando las cosas salen de control, fíjense, es que se me salió de control. Nunca tuviste el control. Lo que pasa es que no te habías dado cuenta que el Señor era el que controlaba las cosas. Pero ahora el Señor permitió un poco de desorden para que nos demos cuenta que es el Señor el que hace todas las cosas. Por eso escucha, hermanos, escúcheme, jamás dependa de sus fuerzas. Amén. Jamás dependa de su ingenio. Nunca dependa de su experiencia. La experiencia es traicionera. Amén, hermanos. No dependamos de eso. Aprendamos a depender del Señor siempre. Dependamos siempre de su gracia. Amén, hermanos. Vea usted lo que pasó con los hombres de la Biblia. Cuando dejaron de depender del Señor, Josué no pudo con una ciudad pequeña. David sabía que no podía usar, que con la armadura de Saúl no iba a derrotar al gigante. Porque es con la gracia de Dios que se hacen las cosas.
Los discípulos no pudieron vencer la tormenta a pesar de su experiencia. Eran hombres de mar. Seguramente muchas veces enfrentaron una tormenta como esa. Pedro no pudo mantener su promesa de no negar a Jesús con su autosuficiencia. Y seguramente usted y yo no vamos a poder jamás en nuestras propias fuerzas. Nunca podremos hacerlo. Voy a leer algunos versículos y ya nos vamos y terminamos. Salmo 127, versículo 1 nos dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Oiga, qué tremendo eso. Salmos 33, 16 al 18. Dios todo lo controla. Y si los reyes salen victoriosos, no es gracias a sus soldados, así como los guerreros no ganan simplemente gracias a su fuerza. Las armas no garantizan la victoria. La fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quienes lo siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. ¿Oyó eso? Qué tremendo, hermano. Sí, qué poderoso eso. Me encanta ese versículo 17, dice: las armas no garantizan la victoria, la fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. ¿Usted se acuerda, leído en la Biblia, cómo murió Acab? ¿Se acuerda cómo murió Acab? Dice que alguien lanzó una flecha a la aventura, o sea, saco y rajo, en buen nica, a quien le caiga. Y dice que casualmente entre el coselete, dice la abertura, ahí mismo cayó la flecha. Qué coincidencia. No, no hay coincidencias. La fuerza no ayuda a la gente a escapar de la muerte en las batallas. El Señor protege a quienes lo siguen. Él cuida de quienes ponen su confianza en su fiel amor. Salmos 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Quién hará? No nosotros. ¿Y por qué hacemos nosotros entonces? Yo lo voy a hacer. No. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Dice la versión popular: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Necesitamos conocer la gracia de Dios, hermanos, para poder esforzarnos en la gracia de Dios, para poder entender que todo lo hemos recibido de gracia, y como hemos recibido de gracia, también debemos de dar de gracia lo que ya recibimos de parte de Dios. Amén. Debemos descansar en el Señor, descansar en quién es Él dentro de nosotros. Él es soberano y todo lo que pasa es conforme a su bendita voluntad. Él es omnisciente y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Podemos descansar en esa verdad maravillosa. Él es poderoso, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es santo. Él tiene total y absoluto control de lo que pasa en nuestra vida. Rindamos nuestra vida al Señor y dejemos ya de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, hermanos. No podemos hacer nada. Usted no puede perseverar en la fe por sus propios medios. Usted no puede hacer nada por sus propios medios. Necesitamos aprender a depender del Señor. Necesitamos depender del Señor. Necesitamos volvernos al Señor y rendirnos. Señor, yo quiero conocerte. Quiero crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, porque yo quiero tener una vida plena. Yo no quiero vivir frustrado, porque tantos cristianos frustrados, amargados, deseando las cosas del mundo, ocupados más en las cosas del mundo. ¿Sabe por qué es? Porque todavía nuestro corazón está en las cosas del mundo. Y el Señor claramente dijo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Para qué estamos aquí en el mundo? No para amar al mundo, sino para ser la luz del mundo. Dependamos cada día de la gracia del Señor. Y hermanos, tendremos una vida victoriosa en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Porque el Señor guarda, el Señor protege ¿a quién? A todos los que confían en Él, a todos los que se rinden en Él
y a todos los que esperan en Él. Vamos a orar, Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor.